8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el analista económico y docente universitario Juan Fernando Terán, que nos acompaña vía telemática. Economista Terán, buenos días. Bienvenido, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El gobierno nacional aparentemente ha tenido suerte en estos primeros días del mes del año 2025, pues ha logrado recopilar algunos ingresos importantes debido a reformas tributarias que se aplicaron con el pretexto de mejorar la seguridad, entre otros. No obstante, los atrasos también son considerables y los índices de pobreza, pobreza extrema, desempleo e informalidad alarmantes. ¿Cómo va a desenvolverse la economía durante este 2025? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Mire, lo que va a suceder en este año es algo que ya se podía prever y es el hecho de que la mayoría del presupuesto estatal estará dirigido hacia el pago de la deuda externa en este y en los próximos años, salvo que se tomen medidas en otro sentido del próximo gobierno, eso esperamos. No es una situación halagüeña, porque lo único que hace es profundizar los problemas de la economía ecuatoriana que tienen que ver con una falta impresionante, inaudita, de inversión pública, privada y de consumo doméstico. Entonces, en una circunstancia como la actual, aunque recaudaran 3 veces más dinero, el problema no es la recaudación, sino el problema son los pagos a una deuda externa cuyo destino final no está dirigido hacia obra pública. La deuda externa que se duplicó en los últimos 7 años, 8 años ya, es una deuda que debería ser auditada porque no tuvo objetivos productivos. Buenos días. En estas últimas semanas, y ya acercándonos al tramo final de la campaña, el gobierno, a propósito del tema deuda también, ¿no? El gobierno ha promocionado en sus medios de comunicación aliados el hecho de que el riesgo país ha bajado. Y hemos visto cómo en las últimas campañas este indicador del famoso riesgo país, que tiene que ver y mucho con el sentimiento que tienen los inversionistas privados, pero también los tenedores de bonos de deuda del Estado, y organismos como multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, tienen con respecto de la visión económica del país, no es como lo sentimos los ecuatorianos, pero ¿qué nos dice esto, no? De que el riesgo país ha bajado, de cómo lo ha vendido el gobierno y por supuesto también conectado con el hecho de que nos seguimos endeudando a pesar de que el gobierno de Noboa dice que el manejo de su economía ha sido exitoso. Si en el Ecuador hubiera un gobierno responsable con las próximas generaciones, o si se genera ese gobierno en las próximas elecciones, yo creo que es momento que la ciudadanía plantee seriamente un congelamiento total del endeudamiento público, interno o externo, por los próximos 10 años, como mínimo. Porque la magnitud del endeudamiento que se ha dado en estos últimos 7 años, que duplica la deuda con la cual se quedó el Ecuador al finalizar el gobierno del economista Correa, esa magnitud de endeudamiento ha sido dirigida para fortalecer a los sectores privados del país a través de un mecanismo de manejo de política monetaria que es complejo y que tiene que ver con fortalecer a la banca mientras la banca saca dinero del país. Entonces, de ese tipo de cosas, si vamos a seguir endeudándonos para que ellos disfruten de nuestro trabajo, para que ellos nos cobren impuestos para sellar el vacío que dejan los movimientos hacia afuera de capitales, es mejor no endeudarse. No, ya no basta hacer auditorías de la deuda, se han hecho 1, 2, 3, eso no es el problema. Yo creo que se debe tomar una medida radical e impedir mayor endeudamiento como sucedió en Brasil, que ya simplemente por los próximos 10 o 20 años no se genere esa deuda. Ahora uno dirá, ¿y de dónde financiamos la labor social? ¿De dónde financiamos los proyectos sociales, la inversión económica, la inversión en hidroeléctricas, la inversión en carreteras? Que se cobren impuestos a las grandes empresas, que se cobren impuestos a los morosos, a los grandes morosos de este país.
Y en eso hay que ser muy claros y hay que distinguir y no dejarse asustar por lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos. No se trata de cobrarle al señor que tiene una tiendita en la esquina impuestos. Se trata de cobrarles a aquellos bananeros que deben 90 millones de dólares. Y como él, hay muchos más. Si usted suma todo lo que se puede hacer en términos de las grandes empresas y empresarios de este país, se puede financiar tranquilamente el presupuesto público para los objetivos de desarrollo económico. Entonces, es una situación grave. El problema no es que se sientan bien con los indicadores de riesgo país. Por supuesto que se sienten bien, porque los indicadores de riesgo país lo que hacen es reflejar la percepción subjetiva del empresario propietario de bonos respecto al pago de bonos. Si yo fuera un empresario ecuatoriano, porque son los empresarios ecuatorianos los que tienen la deuda externa, claro que podría sentirme feliz, pues tengo un gobierno títere que hace lo que quiera y voy a seguir teniéndolos. Controlo la banca, entonces claro, me van a seguir pagando, el riesgo país baja. Entonces aquí no se trata de satisfacer a los indicadores a través de los cuales se miden las percepciones de las élites. Aquí tenemos que ponerle un alto a eso y ya basta. Economista Terán, ¿cómo se explica que el gobierno, que ha recibido más recursos por recaudación tributaria y por exportaciones además, pero sobre todo por recaudación tributaria, no se vean esos recursos reflejados en obra? Usted dice que en estos últimos 7 años se ha dedicado o se ha priorizado el pago de la deuda para beneficiar, entre otros, al sector privado a través de la banca que saca recursos al país. ¿Cómo se explica que si hemos tenido recursos y de hecho este año, el 2025, el presupuesto del Estado ha recibido 202 millones de dólares adicionales de excedentes de empresas, entre esas Petroecuador, que le ha tenido que transferir sus utilidades y sus excedentes al gobierno central? ¿Cómo se explica entonces las cifras de pobreza extrema que se han disparado, así como las del desempleo y sobre todo la informalidad, que son comparables con la pandemia? Mire, con respecto a lo de las cifras de pobreza, yo quisiera hacer notar a quienes nos están escuchando que la pobreza no es un problema de los pobres. La pobreza es un problema de toda la sociedad. Y aquí no se trata de ser solidarios entre nosotros, no, olvidémonos de ese razonamiento. Vamos hacia un razonamiento de carácter netamente económico. Los pobres existen porque existen procesos que producen pobreza. Y este rato hay 7 millones de ecuatorianos que están en pobreza y en pobreza extrema. El domingo vamos a ir a las urnas y no les pido a los que nos están escuchando o a los amigos o a la gente a la que puede escuchar, a los radioescuchas de esta emisora, que voten en una forma diferente porque por solidaridad con la pobreza. No. Les pido que hagan el siguiente razonamiento. Esos procesos que generan pobreza también topan a la clase media y a la media alta. Lo que pasa es que los que caen hacia abajo primero son los que llamamos pobres y extremadamente pobres. Pero eso no significa que esos procesos generadores de pobreza no le afecten a la clase media y a la clase media alta. Les va a llegar su momento. Y eso es lo que tienen que entender. Porque cuando no existe capacidad de consumo en 7 millones de ecuatorianos, una señora de clase media que quiere vender mermeladas para tener un ingreso extra o para tener ingresos, no tiene simplemente a quien le compre. Cuando un emprendedor, porque la palabra que nos gusta es emprendedor, quiere hacer uniformes escolares para ser un emprendedor y tener ingreso, no va a tener quien le compre esos uniformes escolares. Entonces no se trata de que la economía esté mal y que les afecte a esos 7 millones de personas que ya sabemos que están afectadas. El problema es que cae la clase media y que va a seguir cayendo, porque si se deterioran las condiciones macroeconómicas del país, como en efecto está sucediendo, les va a llegar su día. Al respecto, yo pienso que los argentinos tienen una gran experiencia en eso, pero se les olvida de tiempo en tiempo. Porque los argentinos saben que el problema no es ser pobre, sino caer en la pobreza.
Y esa clase media, una y otra vez en Argentina, cae en la pobreza cada vez que vota por la derecha. Entonces, no seamos solidarios el domingo. No les pido tanto. Les pido que seamos egoístas y que pensemos en nosotros mismos y que nos demos cuenta de que en una economía que se va hacia la catástrofe, aquellos que se creen de clase media intocables y de clase media alta intocables, también van a ser tocados. Piensen egoístamente y voten por un cambio de rumbo de la economía. La pobreza podría complicarse todavía más como están ahora los números, si es que estos procesos de deportación de migrantes continúan desde los Estados Unidos, lo cual además agravaría la situación económica del país, considerando que son remesas, que digamos, yéndonos más allá del drama humano de cada situación personal, de cada migrante, pero son remesas que va a dejar de recibir el país. ¿Qué va a pasar con eso también? En el Ecuador, las remesas de los migrantes en promedio desde hace unos 20 años representan unos 5.000 millones de dólares. Eso es bastantísimo. Es muchísimo dinero. Como también es unos 5.000 millones de dólares el promedio de las aportaciones que hacían los ciudadanos a la seguridad social. Es muy parecido a lo que sucede. El Ecuador vive y el Estado vive y permite reactivarse la economía de las remesas y de las aportaciones que se hacen a la seguridad social. Repito la cifra en promedio. Para el domingo acordarnos de las cosas, no de los datos. No vamos a dar un examen de macroeconomía el domingo, vamos a votar. Tenemos que entender lo que está sucediendo en términos generales. 5.000 millones de dólares en remesas. Y la inversión extranjera, la gloriosa inversión extranjera, no llega ni a 100 millones de dólares. Es decir, lo que los migrantes envían al Ecuador es 50 veces más en promedio que la supuesta inversión extranjera a la cual intentamos contentar portándonos bien con el Fondo Monetario Internacional, portándonos bien con el Banco Mundial y haciendo tonterías al estilo Donald Trump. Entonces no hay punto de comparación. Esto es importante recordar, porque uno también puede decir esa clase media que solo se mira a los ojos y al ombligo de sí misma. Podría pensar, ¿y a mí qué me importa? Yo no recibo remesas. Repito, sí, usted no recibe remesas. Pero usted quiere ponerse un negocito, ser un emprendedor de una u otra cosita, ¿quién va a comprar eso? Las remesas son las que han estado activando la economía ecuatoriana. Y si eso desaparece en los próximos meses y en los próximos años, el golpe a la economía va a ser más fuerte, mucho más fuerte, y ojalá, y les digo de frente, ojalá lo sienta duro la clase media insensible. Economista, usted que mencionaba decisiones del presidente Donald Trump, ¿en qué medida o cuál puede ser la afectación de esta disposición del presidente candidato Daniel Noboa de cargar o de imponer el 27% de aranceles a los productos que se compran a México? Esa es una medida ridícula. Se han burlado de esa medida a nivel internacional. Pero en política económica y en política pública no hay que pensar en inocencia o en la falta de conocimiento. Porque lo típico que nos acostumbran los medios de comunicación es hacernos creer que no, que esa medida la tomaron mal porque no tenían información, porque no entienden el proceso económico. Yo no creo en esas ingenuidades. Cualquier medida en gobiernos como estos, de la extrema derecha, insensibles hacia el resto de la población, son medidas que se toman a propósito y a sabiendas. Y se me ocurre que esta absurda medida de eliminar las importaciones de México vía un arancel tan torpe como ese, tienen como propósito sustituir importaciones. De repente por ahí viene el negocio. Que ya nos importen medicinas desde México, que es el grueso de las importaciones desde México, para abrir otro nicho de mercado para el presidente y sus amigos, para importar medicinas de otro lado. Ese podría ser el efecto de esto. Y esa podría ser la razón de fondo, porque si no, no se entiende cómo alguien puede tomar una medida tan absurda
Yo no creo en el absurdo, yo creo que es a propósito. Quieren desplazar a los proveedores mexicanos para traer medicinas de algún otro lado con el típico negociado que siempre hace. El anuncio de esta semana con respecto al tema arancelario con México da cuenta de algo que lo venían advirtiendo algunos especialistas en tema económico, pero que también coincide con lo que han mencionado gente que está más involucrada en las investigaciones con respecto al tema de la seguridad, y hablan de mucha improvisación. El gobierno tiene una agenda económica y tiene una hoja de ruta en materia económica que, digamos, vaya más allá de catalogarlo o etiquetarlo como un gobierno de corte neoliberal, pero en materia económica hay una agenda, hay un plan, hay un proyecto de país que tiene en marcha Noboa por lo que ha hecho durante este año y por lo que ofrece para los próximos 4. Yo creo que sí, y ese proyecto ya no es de país, sino que es un proyecto de clase. Y disculpen la utilización de la palabra clase, pero entonces, ¿qué palabra utilizo? Casta, grupo, amigos, compadres. Se llama clase. Y a mí me parece que en los últimos 7 años, desde Lazo, desde Noboa, Lazo y Moreno, lo que se observa es que las élites ya se dieron cuenta de que ya no vale la pena ni siquiera ser república bananera. Porque ser república bananera significa, en el viejo estilo de las repúblicas bananeras, de alguna manera controlar lo que sucede con el consumo interno, con la inflación, con el empleo interno, tener de alguna manera algún nivel de producción, aunque sea de fundas de plástico para las bananeras, alguna cosa. Ser una república bananera implica de alguna manera tener algún sentido de política económica para hacer un país bananero. Pero yo creo que las élites ya no están en eso. Las élites han hecho un cambio de matriz productiva que no nos damos cuenta todavía, pero que ya se evidenciará paulatinamente. Las élites quieren tener un enclave para exportar coca y para lavar dinero y sacar capitales. Eso es lo que quieren hacer en el país. Quieren convertirle al país en ese sitio donde ellos pueden mover la coca, los capitales ilícitos, y moverlos desde aquí hacia Europa, y hacia afuera, y hacia donde sea necesario. Ese es el cambio de matriz productiva que han hecho. Por eso no les importa si el Estado tiene o no financiamiento. Por eso no les importa que exista educación. Por eso no les importa que exista seguridad social o salud. Les importa lo que quieren como clase para sí mismos. Y es esto y nada más. Y aquí yo quisiera ponerles un ejemplo para que quede esto muy claro. Muchas veces la gente, en su ingenuidad, ya hay que decirlo así, en su ingenuidad, piensa que el empresario se va a preocupar porque no hay consumo. Pero están ahí razonando como que estuvieran hablando con el empresario de la tienda. El empresario ecuatoriano que exporta banano, camarón, frutas, flores hacia afuera, ¿le importa el consumo del banano y del camarón y de las flores en el Ecuador? No le importa, porque su demanda es externa. Y si ustedes no consumen el banano, el camarón o las flores que se hacen en el Ecuador, ¿qué importa? A ese empresario le importa lo que suceda con el demandante externo. Por tanto, estos empresarios, de esa gente que está vinculada a los mercados internacionales en una forma de muy alto nivel, no tiene la más mínima preocupación de que en el Ecuador existe educación, salud, carreteras, no. El negocio ya es otro. Ya ni siquiera es exportar el banano, las frutas. El negocio es utilizar esos negocios como fachada para otras operaciones ilegales. Eso es lo que nos han conducido. En el Ecuador, ¿cómo se entiende que cae la producción durante los últimos 3 años en una forma sorprendente? Y en cambio los depósitos bancarios suben. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer esta conversación en 5 años más para decir, cierto ha sido, ya no somos enclave bananero, somos enclave cocalero. ¿Qué necesitamos? Que el Banco Central nos dé las cifras y recién ahí admitir la realidad. Pero el punto no es, repito, no vamos el domingo a rendir un examen de economía internacional o de geopolítica internacional. El domingo vamos a votar.
Y aquí lo que tenemos que pensar como ciudadanos es, ¿qué voy a hacer yo y mi familia y mis seres queridos en una república en la cual ya no se necesitan ingenieros? ¿Por qué no se necesitan? Seamos honestos. No se necesitan economistas, no se necesitan profesionales de alto nivel, y hasta parece que ya no se van a necesitar ni cargadores de banano. ¿Qué vamos a hacer en una sociedad de esta naturaleza? ¿Qué opciones vamos a tener para ser emprendedores cuando no hay consumidores? Eso es lo que tenemos que pensar el domingo que vayamos a votar. Porque, repito, nos están conduciendo a convertirnos en una república cocalera, ya ni siquiera bananera, en el peor sentido de la palabra. Y no se trata de que aquí se produzca o no se produzca coca. El problema es que el Ecuador tiene una posición única en Sudamérica para hacer lo que está haciendo y para convertirse en lo que quieren convertirnos. Porque tienen una economía dolarizada que permite fácilmente lavar dinero de todas las mafias del mundo, y porque a diferencia de Panamá o de El Salvador, exporta, al menos como fachada, productos en cajas que pueden contener cocaína. Panamá no es eso. Panamá no tiene que exportar en cajas. Entonces, si ustedes fueran narcotraficantes colombianos, la ruta es vía Ecuador, porque aquí está toda la fachada, pues. No es vía ni siquiera El Salvador, aunque también estén dolarizados. La ruta es por un país que supuestamente es exportador de frutas y que me da la fachada para exportar otras cosas. Economista, durante estos últimos trimestres, la economía del Ecuador no ha tenido buenos números. De hecho, se ve una disminución. Muchos dicen que estamos entrando ya en una recesión, hay una desaceleración de la economía. Con esa perspectiva, ¿cómo se va a desenvolver la economía en el 2025? ¿Cómo cree usted que terminemos cerrando el ciclo del 2024, aunque todavía no se conocen las cifras oficiales del último trimestre? ¿Se va a repetir lo que ha ocurrido con los 3 trimestres previos? El 2024, en teoría, va a terminar con una disminución de la producción del 3.5, con suerte. Pero es una disminución de la producción, primero con cifras que ya no son confiables. Y no son confiables porque han demostrado una y otra vez las instituciones que han estado bajo control de esta derecha neoliberal oligárquica, que camuflan las cifras y que hacen jugadas bien raras y bien que no entiende la población para que las cosas aparezcan mejor. Entonces vamos a terminar el 2024 con una disminución del 3.5 con suerte y suponiendo que las cifras son verdaderas. En este año vamos a tener de nuevo apagones, vamos a tener problemas de pago de deuda externa, vamos a tener problemas de recambio de gobierno, porque eso implica alterar una serie de presupuestos y cumplir con las demandas presupuestarias que han sido rezagadas. Yo no creo que se mejore, pero nos harán mejorar. Y aquí me parece que tenemos que tener como ecuatorianos, como votantes, conciencia de cosas mínimas y básicas, como por ejemplo lo que significa haber cambiado el año base para el registro de las cuentas nacionales y de la contabilidad pública. Y en esto, permítame una metáfora muy rápida. Supongamos que tenemos dos hijos, uno de 10 años y otro de 8 años. Y le comparamos al de 10 años con el de 8 años y decimos, este tiene 20 centímetros más alto. El año base en economía es como este muchacho de 8 años, que sirve para medir a otra cosa. Pero cuando estos dos muchachos siguen creciendo y llegará un rato en que ya tengan el mismo tamaño, ¿qué hacemos si somos un gobierno mentiroso? Si somos una derecha que no quiere que sepa el Ecuador lo que está pasando. Cambiamos de año base. Y en vez de compararle con el hermanito de 8 años, que ya no tiene 8 años, le comparamos con la abuelita. Entonces resulta que este muchacho está con un crecimiento brutal, vean, en comparación con la abuelita. Inmenso crecimiento. Eso hicieron con el cambio de año de base. Cuando cambian el año base para el cálculo al 2018, aparece como que las cosas mejoraron.
cuando en realidad la situación es más grave. Y si me permiten, 3 cifras que hay que recordar muy fácilmente. En el año 2000 teníamos 35 millones, 1.000 millones de Producto Interno Bruto en términos reales. Es 35.000 ya. Así, a secas, 36.800, no importa. 35.000 a secas en el año 2000. Con Correa, el Ecuador tuvo como Producto Interno Bruto real 71.000 millones al finalizar su gobierno. Es decir, se duplicó la producción en términos reales al finalizar su gobierno. Y ahora en el Ecuador, del 2024, en términos reales, la producción podría ser de nuevo los 35.000 millones, porque no sabemos qué pasó y porque hicieron esta jugadita del año base. Entonces, pero el domingo no van a dar examen de macroeconomía, el domingo van a votar. Y lo que necesita la gente recordar es 35, 71, 35. Y lo que la gente necesita recordar es que estamos igual que hace 20 y tantos años. Nos han colocado en una situación similar a la que teníamos a la salida de la crisis bancaria. Así está el Ecuador. Estamos en un país que regresó 25 años atrás en términos de producción. Y en este país, lo que hay que preguntarse es, y para que la gente, aunque se acuerde o no se acuerde de los numeritos, razone intuitivamente, las preguntas son, ¿qué ha hecho en estos últimos 7 años que le hayan servido para mejorar su vida? ¿Se compró nueva casa? ¿Se compró nuevo auto? ¿Fue más fácil mantener a los hijos en la escuela? ¿Ha mejorado su consumo? ¿Ha viajado varias veces a Estados Unidos o ya restringió el número de veces en que viaja? Compare su situación con la que había hace 7 años atrás, hace 8 años atrás. Y compare la situación con lo que tenía hace 20 años. Porque yo me temo que en este proceso de regresar al pasado que nos trajeron estos señores que hablan del nuevo Ecuador, este proceso de regresar al pasado significa que los últimos 25 años se han convertido en años de estancamiento para las familias ecuatorianas. Porque lo que se ganó en la época de Correa se volvió a perder. Hagan el recuento cada uno en su casa. Tuvieron que vender la casa, tuvieron que vender el otro departamento que tenían, tuvieron que vender el segundo auto. Hagan el recuento. Muy gentil, porque el problema aquí, y con esto concluyo, no es decir qué lindo que estábamos con Correa, no. El problema es que se den cuenta que nos están llevando en una picada hacia abajo y que no va a tener fondo porque el objetivo de esta gente es convertir al Ecuador en un sitio de paso de capitales y de droga. Muy amable, muy gentil por conversar con nosotros de estos temas, al economista Juan Fernando Terán, analista económico y docente universitario que ha estado con nosotros. Muy gentil, economista Terán, muchas gracias. Gracias.